Yo voy a compartir con ustedes, perdón, el mismo archivo que estuvimos viendo el viernes anterior. Voy a ajustar solamente la cámara. Oh, se abrió con error. Déjenme, denme un segundito. Voy a... Entonces, ahora sí, el archivo se abrió bien. Entonces, en específico para Cami, pero ideal para todos para que ninguna pierda puntaje en su confección del índice. Yo voy a achicar un poquito esto. Importante y por pauta está que tiene que tener el logo. Recuerden que los logos ustedes los pueden sacar de la guía, porque a pesar de que no está aquí para moverlos, si yo hago un doble clic en mi archivo o en cualquier guía, por ejemplo, que puedan descargar de la plataforma, acá está el loguito, ¿ya? Y aquí sí lo van a poder, en este caso, tocar, ¿ya? Y lo van a poder mover, y en este caso también si hacen el clic derecho lo van a poder guardar como imagen en su computadora o en su teléfono y pasarlo a cualquier archivo. Ya yo en este caso lo tengo aquí como encabezado, que solamente se desbloquea, si se fijan, al hacer un doble clic y se desbloquea el encabezado para editar. Yo puedo escribir lo que quiera acá, ¿cierto? No, Javiera Valenzuela. Fuertes. Y se queda en el encabezado, y el plus que tiene el encabezado es que si se desbloquea el encabezado también se desbloquea el pie de página, que es donde nosotros tenemos que colocar también nuestros números. Acá, y también es una salvedad, chiquillas, ya yo no se lo voy a criticar ni nada, por lo menos en este archivo, pero sí es algo que ustedes tienen que aprender, que las portadas son lo último que se hacen. Las portadas no se construyen antes, no son lo primero que uno hace, son lo último. ¿Por qué? Porque las portadas no llevan número, ¿ya? La portada es la hoja cero y no lleva un número cero. Entonces, por eso la portada se agrega al final. Incluso en algunos, cuando uno confecciona algunos informes que son muy, muy largos, la portada la crea en un archivo aparte, para que no interrumpa el pie de página. Perdón, el comienzo de los números, ¿ya? Porque el comienzo de los números, cuando yo los agrego, ¿cierto? Que los vamos a insertar a la pestaña de insertar y nos vamos a la sección del número de página, nos toma la primera hoja como la uno. No podemos, si se puede escoger, me parece sí, en la configuración, pero idealmente para no tener esa confusión y minimizar ese error, ya porque que la portada tenga un número es un error, normalmente se construye al final. Es un consejo, ya es solamente un consejo, pero es para futuro, ya para que lo sepan. Y si en algún contexto mucho más formal, ya mucho más formal, es una falta. Es una falta, ya. Pero, por pauta, chicas, tiene que tener el logo. Dijimos también, ya, dijimos también que el índice, yo les recomiendo que lo realicen al final. Yo no realicé este índice se realizó de manera automática. Entonces, ustedes van a ir anotando pasitos para construir un índice, cosa que después, y no solo sea para este archivo, ya para este informe, para este manual, porque no es un informe, es un manual, ustedes puedan replicar estos conocimientos, no sé, en un informe que tengan que hacer para el profesor de historia, para la profesora de lenguaje. ¿Ya? No es solamente que se queden con estos conocimientos que aprendan o estos tips que aprendan aquí en la clase de administración, sino que los generalicen y se profesionalicen también ustedes internamente. ¿Ya, chiquillas? Entonces, paso uno para agregar un índice. Se encuentra en la sección, fíjense, en inicio, insertar, diseño de páginas, en referencias. Entonces, primero que nada, se va a la sección de referencias. Segundo paso, y se puede insertar de dos maneras, se puede insertar una tabla de contenido, que es lo que yo tengo acá, o bien, si se fijan acá, aparece literalmente un índice, ¿ya? En este caso, yo les voy a enseñar cómo se agrega esta tabla de contenidos, ¿ya? Lo primero que yo hice, y voy a borrar esta tabla de contenidos,
lo primero que yo hice, no se quiere eliminar, ahora sí, se fijan ya no está. Lo primero que yo hice, entonces acá, ustedes van a decir, ya, profe, aquí está, ahí está mi archivo, van a agregar una hoja en blanco antes de la introducción, y acá van a agregar su índice. Entonces, lo primero es tener decididos qué títulos son los que van a ubicar en su índice. Por eso es importante tener el archivo ya construido. Entonces, supongan que ustedes van a decir, profe, vamos a agregar solamente y protocolar solamente los títulos más macro, no vamos a agregar ningún subtítulo en el índice, no va a haber tanto detalle, sino que solamente van a ser los más macros. Van a seleccionar subtítulos y no me refiero a colocar el cursor en algún sector, sino que literalmente van a seleccionar la frase, la palabra, el título que quieran que aparezca en el índice, ¿ya? ¿Para qué? Para minimizar el error muchas veces de que se selecciona al final de la frase, pero el índice, cuando se construye, te toma muchas veces el texto que está acá. Entonces, para minimizar ese error, normalmente es mejor seleccionar lo que queremos que vaya y nos vamos a la pestaña de inicio. Una vez que seleccionamos el título que queremos que aparezca en el índice, si se fijan, en inicio arriba, en la sección de arriba, les aparece estilos, ¿ya? Que son estos que aparecen como AAB, que aparecen AABBCC, ¿ya? Y aparecen diferentes títulos. Ustedes, los títulos que quieran que vayan en el índice o la tabla de contenidos, deben estar en título 1. Fíjense lo que pasó cuando uno selecciona el título 1. A mi introducción, que estaba en negrita, se modificó a, primero que nada, le cambió el color, ¿ya? Y lo más probable, y lo vamos a comparar con el otro título, que quizás le pueda haber cambiado la fuente o el tamaño de la fuente. En este caso, por lo menos acá lo tenemos en Cambria 14. Hay que ver la pauta y no recuerdo si yo lo dejé en Cambria 14, pero fíjense, este mantuvo la fuente y el tamaño de la fuente, y lo único que cambió fue el color de la fuente. Eso sí o sí les va a cambiar. Pero lo que esté en azul nos está diciendo que cuando yo agregue mi tabla de contenido, esta frasecita, perdón, esta palabra va a aparecer en mi tabla de contenidos. Entonces lo que yo tengo que hacer después es hacer la configuración que ya estaba, centrar mi introducción y en este caso dejarla en negrita. Vamos a leer nuestro Arial 16. Ya, entonces, muchas gracias, Giselle. Entonces acá nosotros nos vamos, le cambiamos el tamaño, y fíjense, 16, y acá seleccionamos la fuente Arial. Después ustedes dicen, profe, estas funciones de Excel también las queremos que aparezcan en nuestro índice. Entonces, acá yo ya tenía seleccionado porque recuerden que teníamos un índice creado, ¿ya? Pero fíjense, seleccionamos el título, nos cambia la alineación porque ahora está alineado en el sector izquierdo y cambia el color, por ende nosotras, color negro, vamos a colocar bien tamaño, que ahora Giselle ya nos corrige en función de la pauta. Y fíjense, y supongan que finalmente también van a colocar lo que es la conclusión, ¿ya? Que también es algo que se pide por pauta. Entonces le vamos a cambiar, lo cambié aquí, lo cambié acá. Color negrito. Está como más abajo, ahí sí. ¿Ya? Y eso es una parte para crear el índice. Acá nosotros les estamos diciendo a Word que esto que aparece con la configuración título 1, queremos que aparezca en el índice. Fíjense cómo aparece el desarrollo, fíjense cómo va a cambiar la sección de estilos cuando apretemos aquí el promedio. Fíjense, cambia a normal. Si promedio estuviera con título 1,
significa que promedio va a aparecer en el índice. Entonces ahora, chiquillas, ustedes cuando ya tengan todo creado van a decir, o por lo menos los títulos establecidos que van a querer escoger, que parezcan, van a decir, ya, ahora sí, la profe dijo, nos vamos a referencias, seleccionamos la tabla de contenidos, que les va a aparecer esto, los formatos de tabla de contenido. Hay muchos formatos, por ejemplo, acá yo tengo 3, pero yo sí sé que se pueden desbloquear otras opciones, ¿ya? Normalmente yo me quedo con la primera, no tengo problema, y fíjense, se actualiza de manera, o se realiza de manera automática. También les da la opción, chiquillas, de que a este contenido también nosotros lo podamos modificar. Por ejemplo, yo voy a activar la mayúscula y voy a escribir índice. Índice tiene tilde en la primera I, entonces índice. Y voy a dejar la misma configuración. Entonces, como son todos títulos, tiene que estar en 16, tiene que estar en Arial, negrita, centrado, y también podemos darle espacio. ¿Se fijan? Es simplemente que la creación de esto lo hace solito. Supongan ahora que Giselle se le ocurrió también para complementar su archivo que en las funciones aparezcan las 30 funciones, porque ella quiere que aparezcan, entonces las quiere agregar. No es necesario que se elimine la tabla de contenido y se vuelva a insertar, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasó cuando insertamos la tabla. Se desconfiguró lo que ya teníamos establecido, entonces tenemos que volver a configurar nuestra página y cuando se envíe el archivo, chiquillas, y este es un consejo a largo plazo, preocúpense y revisen, chiquillas, que revisen el formato que están enviando, ya, porque muchas veces cuando agregamos secciones arriba se desconfigura hacia abajo y es una falta de ustedes entregar un informe así. Entonces, Cami, de esa manera, nosotras y para todas, se agrega el índice. Si tienen dudas, supongan que en la semana están terminando los detallitos y tienen dudas, lo volvemos a explicar o me preguntan por interno, ¿ya? Por favor. En la introducción yo les comentaba que no quiero que partan con en este trabajo daré a conocer, no. En las introducciones, chiquillas, yo doy a conocer el tema. El tema acá es Excel, las funciones y la optimización que nos genera. Entonces, hablen de Excel. En las introducciones coloquen una pequeña reseña del tema que ustedes vayan a hablar. No partan con, en este informe o a través de este manual, daremos a conocer 30 funciones para personas que no sepan nada de Excel. No, es una mala manera, ¿ya? Entonces, aprendan, chicuelas. Una pequeña reseña es mucho más significativo en lo que es la introducción. Acá ustedes pueden colocar una pequeña reseña, por ejemplo, de Excel en específico, de la herramienta ofimática. Pueden colocar una pequeña reseña de la evolución en la línea de optimización que pueden generar Excel a lo largo de la historia. También es una buena reseña. Ahí, a modo creativo, no tienen que ser en específico esas, solamente son ejemplos, ¿ya? En las funciones, Camila, yo pedí 30 funciones, ¿ya? Y les di este pequeño ejemplo. Acostúmbrense siempre, chicas, a que cuando tengan párrafos, y cuando yo les diga que en la alineación les pido justificar el texto, el justificar el texto es la alineación del párrafo. Y en la sección de inicio, aquí donde está el cursor que se está moviendo, fíjense acá lo que dice justificar. A esto nosotros le decimos justificar texto. Lo presionamos y se alinea a ambos lados. Eso es formalidad. Por ejemplo, acá tengo una línea. No es necesario que esté alineado o que esté justificado, porque muchas veces se tiende a separar demasiado. Pero cuando tenemos párrafos, sí se recomienda, por ejemplo, en sus introducciones y en sus conclusiones, ideal que esté justificado, porque cuando está alineado, ya sea al sector derecho o al sector izquierdo, pierde profesionalismo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, consejo también. Entonces, Cami, yo les di este ejemplo de promedio, y ustedes pueden usar las funciones
que hemos aprendido también y otras que puedan encontrar, y algunas tan simples como sumar, ya ténganlo en consideración, no se vayan a lo más complejo, simplifiquen su trabajo. También, yo dejé la función promedio, coloqué una pequeña descripción y establecí una afirmación para los pasos que se deben utilizar para, perdón, los pasos que se deben seguir para utilizar la función promedio. Entonces aquí yo establecí un pequeño procedimiento. Dice, primero utilizando en una celda el símbolo es igual, ¿te fijes? Escriba promedio. Y coloqué un ejemplo de cómo se debería ver. Después establecí también mediante una configuración en los párrafos para que no pensaran que era otra función. Lo establecí dentro de la misma, fíjense, le coloqué una sangría y establecí lo siguiente. Luego, las celdas que contienen los datos de los cuales queremos saber el promedio. Entonces establecí un ejemplo con pequeñas celdas y cómo se vería la selección utilizando la función promedio. Finalmente presionamos Enter y obtendremos el resultado. Y acá coloqué cómo se vería el resultado en Excel. Y esto es lo que yo quiero que realicen, este procedimiento detallado, dice que detallado, para 30 funciones. Sé que son hartas, pero, hemos tenido tiempo también para avanzar. ¿Ya, chicas? Entonces, esto quiero que lo repliquen 30 veces con diferentes funciones, sí, por favor. Ya no van a replicar la misma función todas las veces. Y que finalicen con una pequeña conclusión. En la conclusión, mis chibuelas, tampoco partan con, en este trabajo o en este manual he aprendido acerca de 30 funciones. No. Se habla de los beneficios que genera el tema de que ustedes están hablando. Pueden hablar acerca de los beneficios de la optimización de Excel a lo largo de la historia, de cómo estas funciones aligeran y optimizan el trabajo administrativo. ¿Ya? Utilicen todos estos tips para cualquier informe o eh, para cualquier archivo que ustedes deban confeccionar. Ya, chicas, y a grandes rasgos, de esta manera se construye nuestro manual. Lo otro, que se me olvidó comentar. En insertar, en la sección insertar, aparece el número de página, que también debe, por pauta, debe estar. Entonces, yo selecciono el número de página y me va a aparecer esto, en donde me va a preguntar dónde quiero que vaya el número de página, perdón. Quiero que vaya en el inicio de la hoja, al final de la hoja o en los márgenes, que son aquí al ladito. Si se fijan, también aparecen muchas opciones y muchos diseños de los formatos que quiero que aparezca este número de página. ¿Ya? Aquí, chiquillas, queda a criterio de ustedes. Fíjense, hay algunos que aparecen con letras, hay algunos que están en el centro, tienen pequeños detallitos. Eso queda a criterio de ustedes. Lo único que les estoy pidiendo yo es que esté el número de página. De esta manera es como se inserta, ¿ya? Y si ustedes lo quieren al principio, también lo mismo. Diferentes opciones donde ustedes, si se fijan, pueden escoger la que quieran. Al igual que si quieren que vaya en los márgenes, ¿ya? Dependiendo de dónde quieren que vayan y el estilo que quieren que tenga su informe, en este caso, su manual. Ya, chiquillas, como les comentaba, si en la semana vuelven a tener dudas, pregúntenme. Ya lo único que nos valida es preguntar el jueves, porque el jueves ya hay que entregar nuestro informe. Cami, ¿alguna duda en específico, chicas? ¿Alguna duda en específico? ¿Algo que quieran que ahondemos? ¿Algo que quieran que expliquemos de nuevo, chiquillas? Cami, ¿alguna duda de la explicación?
¿No, chicas? ¿Ninguna duda? ¿No es? Martina dice que no. Ya, Martina, si tiene duda referente cuando comience a hacer el procedimiento, Martina, me avisa. ¿Ya? Lo mismo para todas, chicas. Lo mismo para todas. Vamos a cortar la grabación.